Episodio 1. La cuna que no debía escucharse. Nadie escuchó el primer llanto. Pero el cielo sí. Y tembló. Fue en una madrugada helada. Cuando el viento no soplaba y los perros no ladraban. En un pueblo sin nombre. Enterrado entre montañas que nunca salían en los mapas. Nació un niño. No hubo médicos. No hubo campanas. Solo un llanto, y luego. Silencio. Lo extraño fue que ese primer llanto, débil, como un susurro que venía del otro lado del velo, hizo que el crucifijo de la parroquia local sangrara por las manos. El padre Esteban, que dormía bajo el altar desde hacía 3 años, despertó empapado en lágrimas, que no eran suyas. Ese llanto no es humano, murmuró, temblando. Y tampoco es del infierno. Esa misma noche, el niño fue abandonado frente a la iglesia, envueltos en la manta. Había 2 objetos, una hoja de papel arrugada y un clavo oxidado. En el papel, con tinta tan corrida como si hubiera sido escrita con lágrimas, se leía: cuando este niño vuelva a llorar, el mundo recordará lo que Dios quiso olvidar. El padre Esteban no lo dudó. No llamó a las autoridades. No tocó el clavo. Tomó al bebé en brazos, y juró jamás permitirle llorar de nuevo. Pero los rumores se esparcieron. Las mujeres que vivían cerca decían que, por las noches, el niño abría los ojos y rezaba en una lengua que ninguna Biblia reconocía. Los hombres empezaron a soñar con ángeles que les tapaban la boca con ceniza. Y los cuervos dejaron de morir. Una monja del convento cercano se acercó a ver al niño. Al mirarlo, gritó y cayó de rodillas. Tiene la mirada de quien vio el diluvio desde adentro del arca. El padre Esteban decidió sellar la iglesia. Pero era tarde. El Vaticano ya lo sabía. Un sacerdote de ojos vacíos y sotana sin cruces llegó al pueblo sin anunciarse. No dijo su nombre. Solo pidió ver al niño, y cuando lo hizo, se desmayó. Esa misma noche, el bebé lloró por segunda vez. Y las campanas de la iglesia, que llevaban años oxidadas, sonaron solas. Episodio 2. Cuando las campanas lloran solas. Esa madrugada, todo el pueblo se despertó. No por gritos, sino por campanas que lloraban. Sí, lloraban. No repicaban. No anunciaban misa. El sonido no era metálico, era como si cada golpe de bronce arrastrara una pena ancestral. Algo que no quería ser recordado pero que ya no podía quedarse dormido. El padre Esteban estaba de rodillas. El niño en sus brazos, temblando como si su pequeño cuerpo supiera que el mundo lo estaba buscando. El sacerdote sin nombre, ese enviado del Vaticano, seguía inconsciente junto al altar, con sangre saliéndole de los oídos. Y en las paredes de la iglesia, donde antes colgaban los santos, ahora aparecían marcas, huellas pequeñas, como dedos de un bebé, pero hechas de fuego seco. Ninguna pintura sobrevivió esa noche. ¿Qué escribiste, señor?, susurró Esteban, mirando al cielo ennegrecido. ¿Qué verdad encerraste en este niño? Una anciana del pueblo, llamada doña Carmen, tocó la puerta de la iglesia antes del amanecer. Venía con los ojos vendados y un rosario hecho de huesos de paloma. Nadie sabía de dónde lo sacaba. Padre, no lo deje llorar de nuevo. El tercer llanto abrirá la profecía. Esteban la miró con miedo. ¿Qué profecía? La que Dios escribió antes del Génesis. La que se negó a incluir en las Escrituras. La que dice que el juicio no vendrá con fuego, sino con un niño que recordará lo que el Creador quiso olvidar. El silencio se volvió un enemigo. Y el tiempo, un traidor. Afuera, los animales del pueblo empezaron a alejarse. Los perros aullaban sin luna. Las gallinas dejaron de poner huevos. Los peces en el río flotaban de espaldas. Y lo peor, los niños dejaron de hablar. Todos, al mismo tiempo. Padres desesperados los llevaron a la iglesia, creyendo que el bebé podía curarlos. Pero cuando se acercaban, los pequeños se orinaban encima, se desmayaban o empezaban a rezar en latín sin haberlo aprendido jamás. El padre Esteban supo entonces que su iglesia ya no era un templo. Era la página donde Dios había comenzado a escribir su última advertencia. Y ese niño de ojos antiguos y llanto sagrado, era la tinta viva. Una tinta que no debía derramarse. Pero la tierra ya pedía leer. Episodio 3. Los ojos que sabían demasiado. El niño no dormía. Solo observaba. Y lo que veía no era este mundo. El padre Esteban ya no podía sostenerle la mirada. Había algo en esos ojos que lo desnudaba por dentro. Como si el bebé supiera los pecados que aún no había cometido. Como si, al mirarlo, uno escuchara el eco de un juicio que aún no ha llegado, pero que ya estaba escrito. ¿Qué eres, criatura divina o castigo disfrazado?, susurraba el sacerdote cada madrugada, mientras las paredes de la iglesia amanecían con frases en lenguas que ni el Vaticano reconocía. Una noche, Esteban descubrió algo aún más perturbador.
El niño no tenía sombra. Lo expuso a la luz de las velas, a la del amanecer, a la de los faroles. Nada, como si la oscuridad lo rehusara, o como si la sombra supiera que no debía tocarlo. Afuera, el pueblo ya no era el mismo. Los relojes se detenían cada vez que el niño abría los ojos. Las estatuas religiosas comenzaban a sudar, y una por una, las vírgenes de yeso se caían de sus pedestales, como si algo invisible las empujara. Pero hubo algo más. Doña Carmen regresó, esta vez con un viejo evangelio roto. Era un texto apócrifo, quemado en los bordes, que hablaba de un llanto que traería la revelación no deseada. En una de sus páginas aparecía una figura, un niño rodeado por ángeles sin alas, todos con la boca cosida. Este libro no debería existir, dijo ella. Lo encontré enterrado bajo mi cama esta mañana, y yo no tengo hijos. Esa noche, una tormenta cubrió el pueblo, pero no cayó una sola gota. Los truenos parecían palabras. Y entre ellos, algunos juraron escuchar un nombre, Eliam. ¿Ese es su nombre?, preguntó Esteban. El niño lo miró por primera vez, y sonrió. No con ternura, con verdad. Una sonrisa antigua, sabia, casi dolorosa, como si supiera que su nombre no debía pronunciarse, como si cada letra fuera un clavo en la piel de la humanidad. Y entonces, habló. Una sola palabra. Una palabra que no era de este mundo. Y al decirla, las cruces de la iglesia giraron. Quedaron al revés. Episodio 4, y el nombre que no debía decirse fue dicho. La palabra que salió de su boca no tenía traducción. No era griega, ni hebrea, ni latín. Era más antigua que la lengua, más pura que la luz, y más prohibida que el pecado original. Y en Sarel, susurró el niño. El eco no retumbó solo en la iglesia, sino en el cuerpo de todos los que alguna vez creyeron en algo. Doña Carmen se desmayó en la entrada. El padre Esteban cayó de rodillas, sangrando por la nariz. Y el sacerdote sin nombre, el enviado del Vaticano, despertó de golpe, con los ojos totalmente negros, como si algo lo hubiera vaciado por dentro. Ya es tarde, dijo, con una voz que no era suya. El sello ha sido roto. En ese instante, la tierra tembló, no como un sismo, sino como si algo debajo de ella se hubiese removido. Algo grande, algo que llevaba siglos esperando ser liberado. Las velas se apagaron solas. Las puertas de la iglesia se cerraron sin que nadie las tocara. Y en el altar, donde antes había un Cristo crucificado, ahora solo quedaba un espejo que no reflejaba a nadie. ¿Qué has hecho, criatura?, gritó Esteban, abrazando al niño. ¿Qué palabra has traído del otro lado? Pero el niño no lloraba, no reía, solo señalaba el techo, donde las vigas crujían, y lentamente se formaban letras escritas en ceniza. Yo soy la palabra que no se dijo en el Edén. Yo soy el recuerdo de la obediencia rota. Yo soy el niño que llora lo que Dios olvidó. El sacerdote del Vaticano se levantó tambaleando. Se arrancó el alzacuello. Y entre lágrimas, confesó. Ese nombre estaba en el libro de las lenguas prohibidas. Ese nombre solo puede pronunciarlo quien haya oído a Dios llorar. Silencio. Y luego, una risa. No del niño. No de Esteban. Era una risa sin boca. Una risa que brotaba de los muros, del suelo, del aire mismo. Y justo cuando Esteban pensó que nada podía volverse más absurdo, el niño giró la cabeza lentamente y señaló la cruz invertida del altar. Donde antes había un cuerpo, ahora colgaba un ángel. Un ángel vivo, pero sin ojos y sin lengua. Episodio 5, el ángel que colgaba del altar. No era una visión, no era una estatua. El ángel colgaba del madero, como un castigo que Dios no quiso mirar. Su piel no brillaba, sino que parecía hecha de papel antiguo, arrugado por el tiempo y quemado por la culpa. No tenía ojos, no tenía lengua, pero aún sangraba. Sangraba un líquido espeso, que no era sangre, ni aceite, ni agua bendita. Era ceniza líquida. El padre Esteban sintió que sus rodillas ya no le obedecían. El aire dentro de la iglesia era tan pesado que rezar era como intentar respirar bajo tierra. ¿Qué es esto?, balbuceó, arrastrándose hacia el altar. ¿Por qué un ángel aquí? Doña Carmen, de rodillas entre las bancas, sollozaba mientras apretaba su rosario de huesos. Ese ángel fue el primero en leer la profecía. El enviado del Vaticano, todavía sin aliento propio, cayó al suelo como un muñeco. En su mano tenía una pequeña llave oxidada. Al abrirla, soltó un susurro, apenas audible. El archivo del llanto existe, y este niño lo ha abierto. Entonces, el ángel colgado se movió. No con fuerza, con dolor. Su cuerpo se estremeció como si reviviera por un segundo. Y en la pared detrás de él,
Empezó a escribirse algo, solo. Sin manos. Sin pincel. Sin razón. Quien escriba con llanto. No necesita tinta. Quien lee lo prohibido. No merece lengua ni ojos. El niño, Eliam, se acercó al altar. Nadie se lo impidió. Tenía la calma de los que ya conocieron el Apocalipsis. Tenía la mirada de quien no necesita comprender, porque ya recuerda. Y con sus pequeñas manos, tocó al ángel. Apenas un roce. Pero al instante, todos los relojes del pueblo se detuvieron. Los cuadros religiosos se cayeron. Y las tumbas empezaron a abrirse solas. Los muertos no salieron. Pero alguien, o algo, susurró desde dentro. Aún no hemos sido juzgados, porque aún no se ha terminado de escribir la profecía. Esteban retrocedió, con los labios temblando. ¿Quién la está escribiendo? Eliam lo miró, por primera vez con tristeza. Y respondió con voz clara. Tú. Episodio 6, el escriba que no sabía que escribía. Yo, repitió el padre Esteban, con la voz hecha polvo. Pero Eliam ya no lo miraba. Ahora observaba el suelo de piedra, justo donde las lágrimas del ángel habían caído. Allí, sin pluma ni papel, comenzaban a trazarse símbolos que latían como heridas abiertas. Cada uno de ellos se grababa con fuego lento y olía a incienso quemado por error. Esteban dio un paso atrás. Sintió en la espalda el frío de la puerta cerrada. Sintió también un temblor en la mano derecha. La levantó, y lo vio. Con la punta de sus dedos, estaba escribiendo. Sin querer, sin saber, sin decidir. Su piel se movía sola, como guiada por una voluntad antigua. Trazaba letras invisibles en el aire. Letras que luego aparecían, una a una, grabadas en la frente de los presentes. Todos, incluso los muertos recién despertados en las tumbas abiertas. Estás transcribiendo lo que nunca debió salir del pensamiento de Dios, murmuró doña Carmen, abrazando su crucifijo con desesperación. Te han elegido como el escriba del último llanto. Eliam caminó hacia él, descalzo, flotando sin flotar. Al pasar junto al sacerdote del Vaticano, el cuerpo de este se disolvió como sal bajo la lluvia. Nadie gritó, nadie lloró. Todos sabían que ese hombre no debía escuchar lo que estaba por venir. ¿Por qué yo?, suplicó Esteban, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no un profeta? Un ángel, un iluminado. Eliam se detuvo frente a él, y en ese momento, sonrió. Porque tú aún dudas. Y solo el que duda puede escribir sin alterar lo escrito. Entonces, algo imposible sucedió. Desde el techo de la iglesia comenzaron a caer plumas. Pero no eran blancas. Eran negras, pesadas, como arrancadas de alas que ya no vuelan. Y una voz profunda, demasiado profunda para ser humana, retumbó en todos los rincones del templo. Esteban, si dejas de escribir, el niño llorará. Y si el niño llora, el cielo leerá. Y si el cielo lee, ya no habrá silencio. Las paredes se agrietaron. El reloj del altar estalló. Y detrás del espejo sin reflejo, se abrió una grieta. No hacia otra habitación, sino hacia algo que aún no tiene nombre. Y desde esa grieta, salía la siguiente línea de la profecía. Pero no escrita, sino cantada, por voces que aún no han nacido. Episodio 7, el cántico de los que aún no han nacido. Nadie sabe cómo suena una voz que aún no existe. Pero esa noche, todos la oyeron. Y nadie volvió a ser el mismo. El cántico emergía de la grieta oculta detrás del espejo. Ese espejo que nunca reflejó rostros, solo culpas. La melodía no tenía compás. No seguía notas, y sin embargo, cada sonido provocaba un recuerdo que no era propio. Esteban cayó al suelo, convulsionando. Vio imágenes que no pertenecían a su vida, un jardín sin tierra, un trono hecho de huesos de mártires, un niño ahogado en leche bendita, y una cruz ardiendo al revés, enterrada en carne viva. «Basta, basta», gritó, con la garganta rota. «No quiero ver más». Pero la visión no venía de fuera, venía de él. Eliam se mantuvo de pie, como si el canto fuera su cuna. Sus ojos estaban cerrados, pero lloraba. Lágrimas negras, espesas, que al caer, se convertían en palabras sobre el suelo. Y esas palabras eran fuego que nadie podía apagar. Doña Carmen se arrancó la venda de los ojos, revelando lo imposible. Ya no tenía pupilas, solo dos cicatrices que lloraban luz. «El cántico es el idioma antes del lenguaje», dijo ella, casi sin voz. «Lo que estamos escuchando es lo que Dios susurró antes de crear la primera alma, y lo que juró jamás repetir». Una a una, las estatuas de santos comenzaron a agrietarse. Pero no se rompían por dentro. Estallaban desde adentro, como si algo quisiera salir. Y entonces, el aire se detuvo. Un segundo exacto. Un instante perfecto. Y en ese silencio, el cántico cesó.
Esteban levantó la vista. Todos en la iglesia, vivos, muertos, creyentes y condenados, miraban hacia el altar. Allí, entre los restos de lo sagrado, había algo nuevo. Una pluma, negra, inmóvil, flotando en el aire. Eliam se acercó, extendió su mano y la tomó. Y sin decir una sola palabra, se la entregó a Esteban. «¿Qué es esto?», susurró él, sabiendo la respuesta antes de escucharla. Eliam respondió con la voz de todos los que ya no tienen boca. «La pluma con la que escribirás el nombre de quien sellará el fin». Episodio 8, el nombre que buscaba cuerpo. La pluma negra ardía, aunque no quemaba. Pesaba, aunque flotaba. Y cuando Esteban la sostuvo, escuchó un grito. No afuera, adentro. Era como si cada fibra de su ser supiera que ese objeto no había sido creado, sino exiliado. «¿Qué nombre tengo que escribir?», preguntó Esteban con la voz quebrada, dirigiéndose a Eliam. Pero Eliam no respondió. Ya no hablaba. Sus labios estaban sellados con ceniza seca. Fue entonces cuando las bancas comenzaron a temblar, como si cada trozo de madera recordara el clavo que las esperaba. Las ventanas, cubiertas de siglos de polvo, empezaron a sangrar luz. Y detrás del altar, la grieta cantó una sola palabra. Una palabra que nadie entendió. Pero todos sintieron, en los dientes, en las uñas, en el alma. Anariel. Doña Carmen retrocedió horrorizada. «Ese es un nombre maldito», jadeó. «Uno que no pertenece ni al cielo, ni al infierno, sino a lo que hay entre ambos». Esteban sintió que la pluma le guiaba la mano, como si él no fuera el escritor, sino el papel. Y mientras la tinta invisible comenzaba a deslizarse por el aire, algo cambió en la iglesia. Una sombra comenzó a formarse en la pared. Primero era vaga, luego tomó forma, y por último, pidió piel. Era un cuerpo sin dueño, hecho de oraciones interrumpidas, de promesas rotas, de culpas no confesadas. Eliam levantó una mano, señaló a una figura entre los presentes. Una joven, descalza, con un velo blanco que nadie le puso. «Ella», dijo la voz de todos los ángeles caídos, saliendo del pecho del niño. «Ella es digna de llevar el nombre». La muchacha cayó de rodillas, sin lágrimas, sin miedo, como si ya lo supiera, como si lo hubiera soñado desde siempre. Esteban, con la pluma suspendida en el aire, solo preguntó: «¿Y si no lo escribo?». Eliam lo miró con tristeza, y señaló el cielo, donde las estrellas ya comenzaban a apagarse. Episodio 9, la muchacha que cargó el nombre sin pedirlo. No se resistió, no gritó, no huyó. La muchacha simplemente se arrodilló, cerró los ojos, y ofreció su cuerpo. El padre Esteban temblaba con la pluma en mano. La tinta, invisible al ojo humano, se volvía fuego puro para el alma. Cada trazo no lo hacía solo con la mano, sino con cada recuerdo, cada arrepentimiento, cada confesión no dicha. Y mientras escribía el nombre sobre el aire, sobre el espacio entre la muchacha y Dios, un viento sin origen comenzó a girar dentro de la iglesia. No era brisa, no era bramido, era aliento. El aliento de algo que llevaba siglos esperando ser llamado. Anariel. La palabra se grabó en el aire como si fuera carne. Y al instante, se hundió en el pecho de la joven. Ella se arqueó hacia atrás, y gritó, pero no de dolor, de revelación. Su piel se agrietó como si la divinidad no cupiera en lo humano. Sus venas se iluminaron como rutas de fuego. Y su sombra dejó de seguirla. Eliam. El niño que ya no hablaba, se acercó lentamente a ella. La tocó en la frente. Y en ese instante, ella habló, con una voz que no era de ella, ni femenina, ni humana. He regresado no como salvador, sino como recordatorio, no para traer la paz, sino para restaurar la deuda. Yo soy la firma en la oración jamás pronunciada. Yo soy el nombre que no fue escrito, hasta ahora. El padre Esteban cayó de rodillas, no por devoción, por peso, como si toda la historia de la humanidad le cayera encima de golpe. Doña Carmen comenzó a llorar. Pero sus lágrimas eran negras, espesas, como si lo que derramaba no fuera agua, sino la fe que ya no podía sostener. «Nos condenaste», gritó al sacerdote. «Tu mano selló la grieta». Esteban intentó hablar, pero no pudo. Su lengua se había convertido en piedra. Y en el altar, el espejo sin reflejo se hizo añicos. Detrás de él ya no había una grieta, sino un ojo, abierto, vigilante, eterno. Episodio 10, el ojo que nunca debió abrirse. No parpadeaba, no se movía, y sin embargo, todo lo veía. El ojo detrás del espejo, inmenso, sin iris, sin pupila, solo un abismo líquido, no observaba el cuerpo, observaba el alma, y al ser mirados por él,
Los habitantes del pueblo supieron exactamente cuántas veces habían mentido, cuántas veces callaron cuando debieron gritar, cuántas veces dijeron amén sin creer. Algunos cayeron muertos, otros se deshicieron en polvo, como si la mirada los borrara de la historia, y los pocos que quedaron, comenzaron a envejecer en segundos. Doña Carmen se llevó las manos al rostro. Tenía más de 90 años, pero en ese momento, rejuveneció. Un regalo, o una trampa. El ojo no juzga con justicia, murmuró. Juzga con memoria. La muchacha, ya marcada con el nombre prohibido, se mantenía en pie frente al altar. Su cuerpo brillaba con pulsaciones de fuego y su sombra se multiplicaba en las paredes, como si cada versión de ella llevara una parte distinta de la verdad. Eliam permanecía a su lado, ahora más pálido que nunca, como si cada segundo le drenara siglos de vida. Y el padre Esteban ya no podía hablar, pero aún podía escribir, con la pluma negra aún en su mano. Comenzó a trazar en el suelo un nuevo símbolo, uno que nadie le enseñó pero que su alma conocía, un círculo rodeado de nombres que nunca fueron humanos. Y al terminar, algo descendió, no del cielo, sino de un lugar más profundo que el infierno. Una figura sin rostro, vestida de blanco sucio, con alas rotas y un corazón que latía fuera del cuerpo. Traía una balanza en una mano, y un reloj sin manecillas en la otra. El juicio ha comenzado, dijo sin boca, no según las escrituras, sino según lo que se cayó. El ojo detrás del altar brilló intensamente, y en su reflejo, todos vieron lo que eran, no lo que mostraban, no lo que decían, sino lo que realmente eran. Esteban, con lágrimas de piedra resbalando por su rostro endurecido, entendió al fin. La profecía no anunciaba un futuro. Era una sentencia, ya escrita, ya sellada, ya llanto. Episodio 11, las culpas que aprendieron a hablar. El silencio era un engaño. Bajo esa quietud, las culpas susurraban, y lo que decían, no pedía perdón, pedía venganza. La figura sin rostro, el portador de la balanza sin justicia, se acercó a cada alma viva dentro de la iglesia. Y a cada paso que daba, una grieta nacía en el suelo, como si la piedra misma se negara a sostener tanta verdad. La muchacha marcada con el nombre prohibido no se movía, parecía esperarlo, como si su cuerpo supiera que aquel ser no venía a juzgarla, sino a completarla. Cuando se miraron, ella sin miedo, él sin ojos, el aire se partió en dos, y del techo de la iglesia comenzaron a caer objetos. No plumas, no cenizas, sino pedazos de confesiones jamás pronunciadas, pequeñas notas, susurradas por pecadores en sus pensamientos más íntimos, pecados nunca confesados, ahora hechos materia. Yo maté a mi hija con oración, decía uno. Yo bendije a un asesino porque era mi hermano, decía otro. Yo negué a Dios, y aún así me vestí con su cruz. Esteban lo entendió al fin, el juicio no venía del cielo, venía de dentro. Cada uno traía su propia condena, escrita con la tinta del miedo, el deseo o la omisión. Y el ojo, ese ojo abierto detrás del altar, no hacía más que leer lo que todos ya habían escrito. Doña Carmen se despojó del rosario de huesos, lo dejó caer al suelo, y al tocar la piedra, se deshizo en polvo luminoso. No hay salvación si el llanto no se escucha, dijo. Y este niño vino a hacer llorar lo que llevamos en silencio. Eliam volvió a abrir los ojos, y por primera vez, habló sin palabras. Su boca no se movió, pero todos lo oyeron en la mente. No vine a castigar, vine a recordarles lo que ustedes hicieron con la fe que se les regaló. La pluma negra, ahora dormida en la mano de Esteban, volvió a vibrar, y una voz, desconocida pero íntima, le susurró: aún falta una página, una que solo tú puedes escribir, y no será con tinta, sino con sangre. El sacerdote miró su mano. Ya no era carne, era palabra. Episodio 12, la última página no se escribe con fe. El templo entero temblaba, pero no por terremoto. Temblaba como tiembla el cuerpo antes de morir, sabiendo que algo más grande está a punto de entrar. Esteban tenía la pluma negra en la mano, pero ya no era sacerdote, era instrumento. Sus dedos eran líneas, sus venas, oraciones no autorizadas, y su corazón, una campana rota que aún insistía en sonar. La figura sin rostro, el portador del juicio sin balanza, se detenía frente a él, y sin decir nada, extendía la mano, no para tomar algo, sino para ofrecerlo. Dentro de su palma, había una sola gota de sangre, oscura, inmóvil y eterna. Eliam dio un paso hacia Esteban. No lloraba, no temblaba, solo miraba, con la gravedad de quien entiende que el fin también es un principio. Escribe, dijeron todos los muros al mismo tiempo. Escribe lo que Dios calló.
Escribe el nombre que falta. El que lleva la culpa de todos. Y no será perdonado. El suelo se abrió un poco más. La grieta ahora llegaba hasta los primeros bancos, devorando lentamente lo que antes fue sagrado. Doña Carmen, con la piel encendida como si llevara dentro una antorcha celestial, gritó: «No lo hagas. Ese nombre lo contiene todo. Si lo escribes, él despertará». Pero Esteban ya no era Esteban. Era la página. Y la pluma ya no necesitaba tinta. Se sumergió en la gota de sangre ofrecida y comenzó a trazar letras invisibles sobre el aire. AQHNIAR. Nadie sabía pronunciarlo. Nadie se atrevía a repetirlo. Pero todos lo sintieron. Ese nombre no era de un ángel, ni de un demonio. Era el eco de algo anterior a la creación. Algo que había sido encerrado no en el infierno, sino en el olvido. Y con la última letra escrita, la muchacha marcada con el nombre prohibido cayó al suelo. No muerta, no viva, convertida en contenedor. Eliam cayó de rodillas. Y el ojo, detrás del altar, parpadeó. Una vez, la primera y última, la iglesia entera se apagó. Y solo una frase quedó grabada en las paredes. El niño lloró por última vez. Y el mundo, al fin, recordó por qué fue creado. Episodio 13, y Dios lloró al leer lo que escribió un niño. El silencio fue absoluto. Ni los muertos se atrevieron a hacer ruido. La iglesia ya no era iglesia. Era testamento. El nombre había sido escrito. La muchacha ya no respiraba. Pero no estaba muerta. Estaba ocupada. El cuerpo temblaba con pulsaciones que no eran suyas. Como si dentro de ella el universo entero se estremeciera por recordar lo que Dios mismo quiso enterrar en el olvido eterno. Eliam, el niño del llanto sagrado, yacía en el suelo. Sus ojos abiertos. Sin luz. Sus labios manchados de ceniza. Y en su pecho, escrita con sangre seca, una sola frase: «Yo fui la lágrima que cayó antes de la primera palabra». Esteban, con la pluma rota en la mano, cayó de rodillas ante el altar destruido. Ya no podía rezar. La lengua se le había convertido en un nudo de silencio. Y su alma ya no era suya. Fue entonces cuando la grieta se cerró. No con violencia, sino con solemnidad. Como un libro que sabe que se ha escrito su última página. Pero no trajo paz. El ojo detrás del altar desapareció. Y en su lugar apareció un espejo. Uno nuevo. Pulcro. Perfecto. Y en él, cada sobreviviente se vio reflejado. No como era, sino como habría sido si jamás hubiera pecado. Muchos lloraron. Otros se arrancaron los ojos. Algunos intentaron matarse. Pero ya era tarde para morir. El juicio no fue castigo. Fue revelación. Y nadie estaba preparado para la verdad que habían escondido incluso de sí mismos. Doña Carmen caminó hacia el cuerpo de Eliam. Se arrodilló. Y le susurró: «Fuiste el llanto que nos despertó. El recuerdo que nos rompió. Y la profecía que, por fin, se dejó escribir». Las paredes de la iglesia comenzaron a desaparecer. No por fuego, por comprensión. Cada piedra se deshacía al ser entendida. Cada símbolo se borraba al ser aceptado. Y al final, solo quedó un niño inmóvil, una mujer vacía, y un sacerdote que ya no sabía rezar. En el cielo, no hubo trompetas, ni ángeles, ni gloria, solo una lágrima, una gigante, infinita, cayendo lentamente desde el firmamento, como si Dios, al fin, hubiera recordado lo que juró olvidar.